Bendecido día tengan, amados hermanos. El día de hoy le doy gracias a Dios por permitirme compartir de su bendita palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y generoso con cada uno, Padre, de nosotros. Gracias, Señor, porque nos bendices a cada momento, en todo tiempo. Gracias. Guárdanos en el hueco de tu mano. Sé tú, Señor, con nuestras autoridades, con cada líder, con cada congregante, con cada persona, Padre, que escuche tu bendita palabra. Sé tú, mi Señor Jesús, ministrándolo, Señor. Sé tú, Señor, poniendo, Señor, en su corazón el seguir contigo, el seguir firmes en tu bendita palabra. Por todo esto te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y la enseñanza de hoy se llama ¿Cómo estar firmes en el Señor? Hemos escuchado infinidad de temas, de cosas que nos llevan a una sola cosa, estar firmes en el Señor. En la palabra de Dios en Filipenses 4:1 nos dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La vida cristiana, hermanos, no es un campo de juego, sino un campo de batalla. Estamos en una lucha constante por mantener la posición que Dios nos ha dado ahora. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo exhorta en Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Así. Al principio de la oración indica uno de los motivos por los cuales debemos estar firmes en el Señor, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. A causa de esto, no debemos vivir al igual que lo hacen los demás en este mundo. Enemigos en la cruz de Cristo, porque hay mucha gente que no acepta al Señor. Se han levantado muchas situaciones en estos tiempos que minimizan la palabra de Dios, minimizan el creer en Dios, pero por tantas situaciones que se han levantado. Por eso son enemigos de Dios. Dice, Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La gente ya solo se ha enfocado en lo terrenal. Filipenses, sino que contrario a esto debemos hacerlo como ciudadanos del cielo, llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Como es digno del Evangelio por Cristo, con la humildad que hubo también en Cristo Jesús, debemos entonces ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, la gente ya no le tiene temor a Dios. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque hay una falta de fe, hay una falta de lectura en la palabra, hay una falta de compromiso de buscar la palabra de Dios. Y vivir como hijos de Dios irreprensibles y sencillos, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminarias en el mundo, asidos en la palabra de la vida. Dicho en una sola oración, Cristo debe ser nuestra vida. Esto significa, hermanos, estar firmes en el Señor. Filipenses 1:21. Tenemos la capacidad de hacerlo por medio de lo que Dios
ha hecho en nosotros, porque Él ha comenzado una buena obra en nosotros, en nuestra vida. También nos fue concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que incluso padezcamos por Él. Filipenses 1:29. Además, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, teniendo la justicia que es de Dios por la fe. Conocemos al Señor Jesucristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que podemos estar firmes en el Señor. Por las mismas razones, Pablo no duda en llamar amados a los destinatarios de la epístola, ya que están en el Señor o en Cristo, una expresión que podemos encontrar una y otra vez en esta carta en Filipenses 1:1, en Filipenses 13, en Filipenses 2:1, en Filipenses 19:24. Somos amados por nuestra ciudadanía en Cristo, en los cielos. Pero Pablo no solo ama a los filipenses por su posición en Cristo, sino también por la relación personal que goza con ellos en Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Los llama hermanos míos, amados, deseados, gozosos, corona mía. La expresión corona mía indica que trabajó por ellos, que corrió por ellos. En el día de Cristo po podrá gloriarse de que su trabajo no fue en vano, porque ellos son su fruto de su esfuerzo en el Evangelio. Cuando Pablo está en el tribunal de Cristo, podrá señalar a los filipenses como su gozo, su corona, su gloria. Él podrá decirle a nuestro Padre Celestial, este es mi fruto. ¿Cuál es nuestro fruto de nosotros, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Se nos habla de la fe, se nos habla de la oración, se nos habla de que debemos amarnos unos a otros, que debemos estar orando unos a otros, que debemos de tolerarnos. Se nos ha hablado infinidad de veces de muchas cosas que nos habla la palabra de Dios, no nosotros, no la gente que comparte una enseñanza, sino de la palabra, de lo que nos dice. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que estamos hecho? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Realmente estamos tomando ese compromiso de cómo estar firmes en el Señor? Tenemos que ir a evangelizar, tenemos que transpirar al Señor, tenemos que trabajar en la obra para el Señor. A lo mejor podemos pensar en una recompensa, pero eso no nos debería de interesar, hermanos. Tenemos que trabajar, evangelizar para el Señor, pensando en una recompensa, no. Todo se nos va a dar por añadidura. Porque cuando estemos en la presencia del Señor, Él nos va a decir, Él nos va a pedir cuentas. Tenemos que tener esa meta en el Señor. Tenemos que tener ese premio. Pero ¿cuál es nuestro premio? Estar en el supremo llamamiento, en el Señor. Pablo amaba a los filipenses como hermanos y amados en el Señor. Filipenses 1:1 los llama santos en Cristo Jesús, pero la razón de su amor no se basaba en las fantásticas, en lo fanático,
que podía ser estas personas. Por lo contrario, había entre ellos dos mujeres muy conflictivas, Evodia y Síndique, mencionadas por Pablo en Filipenses 4:12, sino que los filipenses eran hermanos y hermanas amados porque estaban en Cristo. Hermanos, debemos de amarnos, debemos de tolerarnos. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. Eso nos debería de llenar de gozo, de felicidad. Ser hijos de Cristo, ser seguidores de Cristo, ser hermanos de Cristo, ser aquellos que buscan de Cristo. Híjoles, yo creo que es un gran privilegio, un gran gozo, y deberíamos de estar temerosos de lo que Él nos está viendo que estamos haciendo, cómo nos conducimos. Porque de igual manera tú y yo, todos nosotros, somos amados por lo que Cristo hizo por nosotros. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en las condiciones de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Debemos de humillarnos, debemos de morir a nuestra carne, debemos de ser humildes. Y nos hablan y nos dicen y volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa conexión directa con el Señor. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios en el día a día, no oramos en el día a día, no hacemos nuestro devocional en el día a día, no leemos las escrituras en el día a día. Debemos de ser temerosos, humildes, obedientes. Que si algo no me gusta, no me importa. Pero el Señor me dice que lo haga, el Señor me dice que ame, el Señor me dice que me dirija bien hacia los demás, que tenga un buen carácter, que tenga, no sé, hermanos, cada quien sabemos en lo que estamos fallándole al Señor para ser buenas personas. En él somos hijos e hijas de Dios, podemos llamar a Dios nuestro Padre. Ya no somos pecadores caídos, sino ciudadanos del cielo, redimidos. Somos hermanos santos, amados. Hermanos, ¿qué más les puedo decir? Dios nos ama. Fuimos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, perdón. No necesitamos ir a buscar la bendición porque Dios ya nos la dio. Porque Dios trabajó por ella, porque Dios murió por ella. Nosotros debemos pararnos en la brecha y arrodillarnos y decir, Señor, sí, me rindo ante ti. Suelto todo aquello. Y no el decir que tengo temor de Dios es tenerle miedo. Ay, porque tengo miedo lo voy a hacer. No, hermanos. El que nosotros oremos, el que nosotros leamos la palabra de Dios, el que nosotros dejemos dirigirnos por el Señor, todo aquello se desvanece el temor, sino el vivir el día a día gozosos, amorosos. Tenemos que defender lo que ya se nos fue dado. En Efesios 6:10 dice, Pablo lo dice con las siguientes palabras: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza. Nuestra fuerza está en Dios, en Él. Y si ahí permanecemos, también estaremos firmes, hermanos.
Pablo nos exhorta en Efesios 6, del 10 al 13, a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos vencer. ¿Qué podemos vencer, hermanos? No estamos hablando de una guerra de cómo se peleaba en aquellos tiempos. Estamos hablando de una guerra espiritual, de una guerra contra huestes, potestades. Tenemos que mantenernos firmes, vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos vencer, es decir, resistir y estar firmes en la lucha contra los poderes malignos. Cristo ya lo conquistó todo por nosotros. Logró la completa victoria en la cruz del Golgota y en su resurrección si permanecemos en él y mantenemos nuestra posición y venceremos. Golgota, hermanos, significa en el nombre arameo que recibe la colina como el lugar donde se llevó a cabo la crucifixión de Jesús, que en latín era conocido como Calvario, pero en ambos sentidos es lo mismo. Ajá. Sin duda, hermanos, no es complicado comprender y aprender y estar en la palabra de Dios. No necesitamos hacer nada para lo cual estamos preparados. A pesar de esto, es muy difícil mantener nuestra posición. Puede resultar ser un trabajo durísimo y de hecho el estar en Cristo no es fácil, pero debemos de pelear la buena batalla. Ajá. Somos en realidad la única dificultad. Somos nosotros mismos, nuestra carne pecaminosa. Por eso una y otra vez debemos derribar todos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Debemos morir a nosotros para que se pueda cumplir lo que Dios quiere en su bendita palabra. Debemos extendernos siempre a lo que está delante. La naturaleza humana no tiende a mantenerse firme en el Señor, sino que más bien está propensa a divagar, desistir, olvidar, acomodarse o endormecerse. Por eso debemos de estar firmes en el Señor, orando, leyendo la palabra de Dios. Por eso insiste el apóstol Pablo, nos explica en Filipenses 4 del 4 al 9 una manera muy práctica de estar firmes en el Señor y mantenernos en ese estado. Se trata de una estrategia de 3 pasos. ¿Y cuáles son esos 3 pasos, hermanos? La comunión con Cristo. Oremos por todo. Filipenses 4:6. Ora por todo. Que si vas ahí por un trabajo, ora. Que si te fue mal, ora. Que si tienes una enfermedad, ora. Que si estás mal con tu hermano, ora. Que si quieres una casa, un carro, ora. Que si tienes problemas con alguien, ora. No sé, hermanos. Yo en la oración he encontrado gran bendición y yo no dudo que ustedes no lo hayan encontrado. Segundo, el pensamiento en Cristo llena tu mente con los pensamientos correctos. Filipenses 4:8. Llenemos nuestra mente con pensamientos en el Señor, con los pensamientos correctos, no pensamientos equivocados. Ajá. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? Punto 3. La obediencia a Cristo. Pon en acción los mandamientos de los apóstoles. Filipenses 4:9.
Hermanos, gocémonos en el Señor, hagamos lo que el Señor quiere que hagamos en su bendita palabra, para que así estemos firmes en el Señor, firmes en lo que Él quiere para nosotros. Pero no va a suceder mientras nosotros no dejemos todo lo que andamos cargando. Nuestro costalito. ¿Qué es nuestro costalito? Soberbia, enojo, desobediencia, inmadurez, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener gozo, paz, amor, humildad, porque así el resultado será que el Dios de paz estará con todos nosotros. Filipenses 4:9. Pues hermanos, esta ha sido mi enseñanza. Espero que sea de gran bendición como lo es para mí el leer, el escudriñar, el estar buscando de la palabra de Dios. Tal vez no lleguemos a ser perfectos, pero sí perfectos ante los ojos de Dios, porque el único perfecto es Él, pero Él es el que nos ve en el día a día. Él es el que está peleando la buena batalla con cada uno de nosotros, todos los días, a cada momento, a cada instante. Él es el que nos llena de gozo, de paz, de humildad, de fe, de poder, porque el estar aquí no es un juego, es una batalla de la cual saldremos victoriosos. Bendito Padre, gracias Señor, porque tú nos llevarás a esa victoria, porque tú nos sigues amando todos los días, Señor. Gracias Señor, porque has sopesado nuestros corazones y has quitado, Padre, todo aquello que no convenga a nuestras vidas para poder seguirte en plenitud. Gracias, Padre, por todo lo bueno y lo malo que tú permites en nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Padre, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, porque nosotros queremos ser, Señor, estos guerreros victoriosos que van a estar junto a ti, Señor, en aquellos tiempos cuando tú vengas, Padre. Gracias, Señor, por ese inmenso amor, Señor, y porque tú eres el que nos guía, Señor, porque tú eres el que nos dices esto no está bien, esto está bien. ¿Y cómo nos los dices? Porque redarguye en nuestro corazón, porque tú has mandado ese Espíritu Santo para que nos haga sentir lo que es bueno y lo que es malo. Gracias, papito lindo y hermoso. Bendícenos, Señor, guárdanos, guíanos en todo tiempo y en todo momento. Por todo esto, Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús.